Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Soy Rosa Paradela. Te doy la bienvenida a estos directos de la Revolución Cíclica. En concreto, a este último directo de esta temporada, me gusta hacer pequeñas series por cada estación. Estamos terminando con la de invierno y estudiar esto, ¿no? ¿Cómo puede ser, cómo podemos ser protagonistas de nuestra salud? Hemos estado viendo algunos de los directos, te recomiendo los de todas las temporadas, te recomiendo los de estos que están recientes. Hemos estado hablando del cuidado del suelo pélvico, hemos estado hablando de cómo registrar, hemos estado hablando del cuidado de las mamas, del cuidado del útero, y hoy vamos a hablar con Gaia de Centro Empatía. Gaia Soki, bien, lo tenemos aquí. Y vamos a hablar del cuidado de vulva y vagina. Hola, bienvenidas todas. Y allá vamos. Muchas veces no habitamos todo nuestro cuerpo, no conocemos nuestro cuerpo hasta que no viene un desequilibrio. Hola, Aya, qué alegría verte, ¿cómo estás? Aparte de estupenda, Hemos guapísima. conseguido. Somos tercas. No lo hemos conseguido. ¿Qué Gracias tal? por invitarme, que tengo muchas ganas de contaros cositas que me parecen muy interesantes y que estoy segura de que descubriremos alguna cosa curiosa también. Sí. Pues bienvenida, gracias por aceptar siempre las invitaciones con tanta facilidad. Y mira, esto me pregunto a veces, ¿no? Como que se habla mucho del útero en determinadas ocasiones de los ovarios, de las mamas, y parece que vulva y vagina son partes así más desconocidas. En concreto, muchas veces se las usa como sinónimos, como si fuera una palabra más adecuada que otra para referirnos a la misma, que suele ser la vagina, pero la vulva, pero en realidad son partes diferenciadas. Pero antes me gustaría que nos dijeras quién eres. Ya muchos te conocemos, eres nuestra ginecóloga preferida, pero hay otras personas que quizá quieran saber quién eres. Mm, ¿Nos puedes hacer una breve introducción de Gaia Soki? Sí, muy breve, porque prefiero hablar de cosas que creo que son más interesantes. Soy Gaia, soy ginecóloga, trabajo en Centro Empatía en Madrid y llevo con este proyecto, ayer cumplimos 4 años, con este proyecto que me encanta de atender desde un punto de vista muy integral la salud femenina, la salud en general, pero especialmente dedicada a la visión a al cuerpo femenino y me ocupo un poco de todo, integrando diferentes disciplinas y diferentes conocimientos naturales o menos naturales cuando a lo mejor no, el arsenal se queda corto. Y mi visión es intentar entender la salud en general utilizando diferentes perspectivas y obviamente contemplando toda la parte también emocional y, y que puede interferir de manera muy importante en nuestra salud, ¿no? Así que utilizo una mezcla entre mis conocimientos occidentales clásicos y una parte pues más sensitiva, más sensible también, que en la consulta eh, podéis valorar, o también en estos talleres, en estas charlas, ¿no? Como intentar tener esta cercanía para que podamos descubrir juntas las etapas. Yo siempre aprendo cuando hablo en estas charlas, aprendo siempre alguna cosa muy interesante, repaso, pero también lo veo con ojos nuevos, ¿no? Entonces activa mi curiosidad y mi interés. Qué bueno. Pues Sí. decía esto al principio, ¿no? A veces no conocemos partes de nuestro cuerpo hasta que no viene una patología o viene un desequilibrio, pero han estado siempre ahí y hemos podido ser protagonistas de nuestro cuidado, de nuestra salud, pero no hemos sabido en lo concreto cómo hacerlo, ¿no? Ni siquiera a veces cómo nombrar estas partes, ¿no? Entonces, tengo anotado, ¿no? Esto que hemos estado cuando hemos preparado. Sí, a lo mejor podemos empezar por lo primero, ¿no? Por distinguir. Claro, exacto. Mira, mi amiga Tania, que la quiero muchísimo y que me ha salvado justo hoy con su móvil en el directo del Instagram, me ha prestado cuidadosamente esta vulva que está genial y que sirve para explicar de una manera mucho más achuchable cómo estamos hechas. ¿De acuerdo? Entonces yo empezaría por un poco un repaso anatómico porque resulta importantísimo saber dónde está cada órgano y para qué sirve.
Entonces, de manera muy básica y muy sencilla, esta es una vulva, que es el conjunto de todos los órganos que constituyen los genitales externos, ¿de acuerdo? La vulva, por arriba, tiene el monte de pubis, o sea, confina más bien con el monte de pubis, por abajo con el ano, y en los laterales con las caras internas de los muslos. Entonces, estos son nuestros genitales externos, que están compuestos por esta parte como más blanda, más esponjosa, que son los labios mayores, que están cubiertos por el vello, la capucha del clítoris y el clítoris, que están aquí arriba, los labios menores, ¿de acuerdo?, que se abren en el vestíbulo vaginal, es decir, esta pequeña hendidura elíptica en la cual encontramos el meato uretral que comunica la vejiga con afuera para expulsar la orina. Por abajo está esto es el vestíbulo, y por abajo está la horquilla vulvar, que es este rafe, esta parte mediana en la que se acerca más bien al ano, y el himen, que es esta membrana que separa los genitales externos, más bien el vestíbulo, con la vagina, que ya entra en los genitales internos, de lo cual luego hablamos. En este orificio vestibular, aparte de la uretra, está también está esta membrana muy finita que se llama himen, que separa las dos zonas y que luego también hablaremos del significado que tiene, ¿vale? Y muy importante saber también que en esta zona hay diferentes glándulas que intervienen en la lubricación y en la protección de los genitales externos. Aquí arriba están las glándulas vestibulares menores, que son las glándulas de Skene, internamente, obviamente no se ven, pero los conductos asoman hacia afuera en esta parte, y aquí abajo, a la hora 4 y a la hora 8, internamente, están las glándulas del Bartolino, que son las glándulas vestibulares mayores. Son unas glándulas que también tienen la función de segregar líquido que sirve para proteger, hidratar y defender los genitales externos y la vagina, ¿de acuerdo? Entonces, estas glándulas de Bartolino, es interesante saber que están allí porque hay veces que por alguna razón los conductos se obstruyen, o bien por un tipo de alimentación que da lugar a secreciones más densas, o bien porque hacemos mucho deporte comprimiendo la zona y impide que se drene correctamente este flujo. El caso es que los conductos se obstruyen y dan lugar a una inflamación de la glándula de Bartolino que puede ser, incluso llegar a ser un absceso, es decir, se acumula pus y esto es muy doloroso y hay veces que... Ay, se ha ido la conexión. Qué interesante. Enseguida volverá. Nos está contando Gaia, ¿no? Cómo es la estructura de la vulva y está ya empezando a introducir algunos de los elementos que me gustará investigar juntas. Y es esto, ¿no? La función de cada glándula. Y a veces esto, ¿no? Hay usos que no nos damos cuenta y estamos dañando estas glándulas. ¿Verdad, Gaia? Estabas diciendo que tenemos que poner atención aquí. Qué bien. Exacto. Perdón, me reubico. Entonces, el Bartolino, que da lugar a acceso, que hay veces que necesita drenaje incluso quirúrgico. Hay veces que con tratamiento, incluso con homeopatía, conseguimos que se desinflame, pero hay veces que va más allá y necesita drenarse con un pequeño cortecito. Esto es interesante porque... Sí, porque no nos damos cuenta, ¿no? A veces llevamos la ropa muy prieta, ¿no? El tipo de deporte que hacemos, o indicabas la alimentación y de repente aparece notas, ¿no? Un bulto o algo y te preocupas, ¿no? Y es esto, claro. Está muy bien poder tener información. Claro, esto me parece importante porque hay mucha gente que confunde y que me dicen, tengo inflamada la glándula del Bartolino, pero no sabe ni siquiera dónde está y me indica estas zonas, pero allí no hay. Están justamente en esta zona abajo, a la hora 4 y a las 8, ¿de acuerdo? Y esto creo que es bastante interesante. Volviendo a la anatomía,
que no he terminado, lo que estaba comentando, ya entramos en los genitales internos que se separan a través del himen y por dentro encontramos la vagina, que es una cavidad virtual porque se colapsan las paredes y tocan una con la otra, pero es una cavidad virtual donde fíjate qué bonito que la naturaleza se ha inventado este truco de tener muchos pliegues para que la vagina pueda distenderse y pueda hacer su trabajo, que es función reproductora para permitir el paso, el alumbramiento del bebé, pero también función de acoger al acto sexual, ¿no? Entonces, es mágico, me parece muy interesante compartirlo porque la vagina, a través de estas rugosidades que son muy normales, y os invito a exploraros y conoceros y a mirar los genitales externos y tocar los internos, la vagina a través de estos pliegues adquiere hasta 4 centímetros más de su tamaño. Es decir, normalmente mide entre 8 y 9 centímetros, pero durante el acto sexual, para que las relaciones no sean dolorosas y también durante el parto, llega a distenderse de una manera impresionante. Y para que no haya desgarro y no se rompa, pues mira, pliegues vaginales que son naturales, ¿no? Una idea estupenda. Entonces, cuando vosotras o nosotras nos tocamos y nos exploramos por dentro, tocaremos estas rugosidades por todos los lados y luego arriba encontramos ya el cuello del útero, que es, digamos, la primera parte del útero que asoma en la vagina y de la cual también se segrega flujo vaginal, del cual luego hablaremos. De acuerdo. Entonces, ya estamos distinguiendo algo muy básico. Vulva y vagina son diferentes y nos estabas contando ya de la vagina y algunas mujeres tienen dificultades a ponerse el tampón o a ponerse la copa porque no entienden bien la inclinación de la vagina. No sé si nos puedes contar de esto. Como te he dicho, exacto. Entonces, efectivamente, nosotras creo que pensamos como en 2 dimensiones. Entonces, lo más sencillo, porque no hay ninguna manera de descubrirlo salvo explorándote. Entonces, se trata de entrar primero de una manera muy suave y respetuosa con el dedo, sin ninguna tampas o ningún artilugio, simplemente entrando con el dedo y explorando a dónde tengo que ir, como cualquier orificio, ¿de acuerdo? Y sabiendo que en un momento dado me encuentro con alguna pared. Como la vagina es elástica, es bastante sencillo y poco doloroso moverse. Ten en cuenta que la vagina está rodeada por musculatura, por músculos. Entonces, si yo estoy tensa y estoy agobiada y no estoy cómoda, y esto puede pasar cuando hago el amor o cuando estoy en la consulta con el ginecólogo o conmigo, lo principal que va a ocurrir es que voy a tener una hipertonía del músculo, con lo cual la vagina ya no se puede distender porque por detrás están los músculos que están comprimiendo y evitan esta exploración, digamos. Bien, normalmente lo ideal es entrar tirando para abajo, o sea, con el dedo mirando para abajo, porque por delante es muy probable que me encuentre la pared vesical, que es vagina también, pero es el revestimiento, es la mucosa que cubre la vejiga por fuera. De acuerdo, entonces si yo entro recta así, lo más probable es que me encuentre allí la vejiga, ¿no? La pared vaginal que cubre la vejiga, entonces me hago daño. Lo normal es entrar un poquito para abajo y luego ya me muevo porque hace un poquito esta manera. Luego ya se endereza la vagina, pero sí, he explicado bien, ¿no? Muy bien. Otra cosa que me interesa también es hablar del himen, porque el himen es esta membranita que separa estas 2 zonas, los genitales externos, con la vagina. El himen es una membrana que tenemos desde el nacimiento, es muy finita y muy frágil, pero que viene con pequeñas aperturas o una única apertura para permitir en la pubertad luego el paso de la sangre menstrual. Y tiene una función de defensa muy importante porque es el único mecanismo que tenemos para defendernos frente a infecciones y gérmenes patógenos en la edad prepuberal.
¿De acuerdo? Está cerrado, es decir, hay una pequeña apertura, pero está cerrado. Y como todavía en esa edad no tenemos nuestra microbiota vaginal, la única manera de defenderse de pequeña, de frente a la entrada de bacterias y contaminación, es a través de esta membranita. Luego, con las relaciones sexuales ya se rompe, se crean como carúnculas, se queda allí vestigios o restos, ¿no?, del himen que ya ha perdido su sentido. Luego le damos una connotación también, obviamente, importante en la Y se le sexualidad. da mucho significado cultural, ¿no? También se le ha adornado, ¿no?, de mucho significado y en realidad es, de nuevo, ¿no?, un diseño que ha elaborado nuestro cuerpo para proteger cuando todavía no existe este otro, ¿no?, que es el que nos estabas contando. Claro, eso es. Como curiosidad, comentaros también que hay veces, es raro, que el himen no está perforado, no tiene esta pequeña apertura. Entonces, eso puede ocurrir, esto puede acarrear que se acumule sangre por encima y no se visualice la menstruación porque se está acumulando por arriba la sangre y no consigue expulsarse, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama himen hiperforado. Lo ve un ginecólogo o también una mamá muy fácilmente porque se ve como una membrana distendida de un color marrón pero cerrada, y esto precisa pues una pequeña apertura para luego liberar y que sea como más natural. A veces no puede ocurrir, es raro, pero es una malformación sin ninguna gravedad. Sí, pero está bien saberlo porque te puedes asustar. Mm. Exacto. Estupendo. Cuántas curiosidades estamos ya, ¿no?, acumulando. Qué bueno, gracias, Gaia. Sí. Y esto, ¿no?, decimos, son partes diferenciadas, tienen sus propios sistemas de higiene. De esto también vamos a hablar después. Nos estás diciendo qué son, dónde están, para qué sirven. Sí, exacto. También como curiosidad, comentaros que la vagina, eh, a mí me encanta descubrir los nombres y el significado en otras lenguas, ¿no? Porque vagina deriva del latín vaina, que es como contener algo, es el forro, ¿no?, que contiene la espada. En este sentido, que se abre a un pene. Y también en griego, vagina se llama kolpos, que es regazo. Con esta idea, Me eso me encanta, encanta. el colpo, que bueno, nosotros el colpo lo usamos mucho porque en la cirugía, cuando nos referimos a la vagina, se utiliza muchísimo este término, ¿no? Pero el colpo es regazo, es decir, estoy abriéndome también, abrazando. Yo lo uno más a la idea del parto y del abrazar un poco tu criatura que estás ayudando a alumbrar. Y esto me Es parecía un una cosa interesante decirlo. Gracias por decirnoslo, ¿no? Esto es como algo que simplemente es como una funda, ¿no? En la primera acepción etimológica, ¿no?, de cómo lo recibimos del latín, y lo otro es algo que acoge, ¿no?, que es mucho más, por un lado, más activo, ¿no?, y más representativo de sí mismo, y luego más cálido, me suena. Oye, qué bonito. Gracias. Muy, muy interesante. Luego, ¿quieres entrevistarme tú o quieres que yo siga? Porque yo sigo, ¿eh? Si quieres, vamos conversando, si hay algo que... Algunas compañeras también. Exacto, si tienes algún hablar. Rosa, ¿me escuchas? Sí. Sí, he sido yo, disculpa. Sí. Mira, me gustaría hablar de la flora vaginal y de la microbiota y de los flujos vaginales, porque me parece una cosa a la cual prestar atención, porque hay tantos cambios y tantas características que tener en cuenta, que es interesante saber las características normales y cuando ya no son normales para poder luego acudir al médico o empezar a sospechar alguna infección. Entonces, así a modo un poco de introducción, el flujo vaginal hemos dicho que empieza a producirse ya a partir de la pubertad, porque cuando nosotras empezamos a producir estrógenos por la actividad ovárica, y estos estrógenos hacen que se activen las células.
Espera, que hay algo que está interfiriendo y necesito esto. Ahí está. No, me Bueno, parece que... ¿No? Es el día 10 interferencias. Ya está. Ahora, Sí, continúa. ¿Me oyes? yo lo he movido. Sí. Bien. Entonces, la flora vaginal empieza a formarse a partir de la edad puberal, cuando empezamos a producir estrógenos. Antes no hay flora y hemos dicho que la única manera de defenderse es a través del himen. ¿Qué ocurre? Que en la vagina el pH, antes de tener la primera regla, el menarquia, es un pH más bien alcalino, es un pH eh, alrededor de 7. Luego Ah, empezamos con la menstruación y eso hace que estemos en la edad fértil, en la cual hay una producción de flujo o leucorrea o moco que cambia, varía, no solamente a lo largo de nuestra vida. Entonces hay un flujo diferente en la edad fértil, en la menopausia, con la lactancia, en caso de enfermedades en el embarazo. Y hay un cambio de flujo también en el mismo ciclo ovulatorio, es decir, a lo largo de nuestros 30 días veremos que según la fase del ciclo en la que estemos, hay un flujo diferente, con un pH diferente, que puede favorecer el instaurarse de infecciones vaginales, sobre todo cuando estamos premenstruales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ah, ocurre? Que a lo largo o sea, el flujo menstrual, perdóname, el flujo vaginal está caracterizado por una consistencia, por un olor y por un color. Normalmente no suele oler desagradable, tiene un color transparente o blanquecino y la consistencia varía según la fase del ciclo en la que estamos. Y estas son las características normales, de situación normal. vale. Cuando Esta pregunta, perdona, Gaia, estamos diciendo, en cada proceso, en cada etapa de la vida, el flujo cambia. No vamos a tener el mismo flujo pues, de adolescente o en una edad más madura o durante el climaterio, posparto, etcétera. Y luego dentro del mismo ciclo cambia, ¿no? Y tenemos que la consistencia del moco, del flujo vaginal, cambia en el ciclo, ¿no? Más líquido después de la regla y va cogiendo consistencia, ¿no? Hasta la ovulación. Es que esto lo preguntan entonces, mucho, ¿no? Ya. sí, es importantísimo saberlo porque también nos indica cuando estamos ovulando, nos indica nuestros cambios cíclicos. Entonces, el observarlo, el observar el olor, el observar la consistencia, te da indicación de, primero, si es normal, segundo, en qué fase del ciclo estoy. Cuando estoy ovulando, el ciclo menstrual es muy característico, es muy famoso, es claro, es muy característico. Es como Ujú. y cuando estamos ya después de la menstruación, el flujo ya ha desaparecido para luego volver a regenerarse en el ciclo siguiente. Maravilloso. Sí, y es muy importante también porque cuando estamos frente a un flujo maloliente o de un color verdoso o con grumos o con alguna característica que no es la que de la cual acabamos de hablar, claro, eso delata una probable infección. El mal olor no es típico. Yo me puedo lavar mucho, que tampoco es sano, y ahora hablamos también de las medidas higiénicas, pero el mal olor persiste. Eso se debe a una infección vaginal que produce ciertas sustancias que se llaman aminas que huelen desagradable, típicamente a pescado. O, por ejemplo, si tenemos una infección por cándida, el color es mucho más agrio porque tenemos mucha más acidez en la vagina con más levadura de alguna manera. Entonces cambia el olor. Y O sea que normalmente el se asocia. síntoma ya nos está indicando que hay alguna anomalía, ¿vale? El Claro, cuerpo a través de estos hábitos nos dice, oye, aquí pasa algo, atención. exacto, exacto. Hay cambios del pH.
que provocan cambios en el flujo, y el cambio en el flujo se transforma y se convierte en un ambiente, en un microambiente más favorable para otros agentes patógenos, para otras microbias que se aprovechan y empiezan a colonizar la mucosa vaginal, dando lugar a infecciones más o menos severas. Es fácil el tratamiento, pero si me encuentro incómoda, no es normal. Súper. Súper. Entonces, aquí creo que merece la pena hablar un poco de la higiene y de los tabúes, o vamos, más que tabúes, de las malas costumbres que hay veces que tenemos. Hace falta tener en cuenta que los genitales son muy sensibles y tienen que mantener su pH porque es un mecanismo de defensa fundamental. El pH tiene que estar siempre entre 4,5 y 5 en esta acidez, no menos, porque si estoy en un ambiente más ácido prolifera la cándida, y no más, porque si estoy en un ambiente más alcalino proliferan otras bacterias, Gardnerella, Trichomonas, etc. Entonces es importante que la flora vaginal esté funcionando correctamente para que mantenga este pH estable en hay momentos en que por situaciones ajenas pues este pH cambia, y por eso es necesario mantenerlo a través también de medidas higiénicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los lavados muy frecuentes no son sanos, porque estoy continuamente agrediendo, o bien con jabones o bien con algún agente agresivo, los genitales, y eso al final cambia la situación, cambia seca los genitales, ¿no? Me quita la protección, bien de la grasilla que producen las glándulas, bien también de los lactobacilos, de la flora vaginal. Entonces, lavados vaginales no son recomendables, porque es como aniquilar totalmente mi flora para que luego no tenga allí mi defensa. No es necesario, es demasiado agresivo, no se tiene que hacer. Incluso, por ejemplo, el utilizo de tampones vaginales y el hecho de mantener un pH, como la sangre es más alcalina, mantener un pH demasiado alcalino durante tanto tiempo, si el tampón vaginal lo uso 3-4 horas no hay problema, pero si lo uso todo el día e incluso la noche, eso es peligroso, porque el contacto de la... Sí, independientemente de las infecciones, incluso severas, del estafilococo, etcétera, allí a nivel local me está creando un ambiente que me está estropeando mi flora vaginal. Entonces, el uso de tampones hace falta alternarlos también con compresas ecológicas para que de alguna manera la flora pueda tener un ambiente menos alcalinizado, ¿no? ¿Qué más cosas? Las cremas espermicidas. Cuando utilizo cremas espermicidas que acompañan para aumentar la efectividad del diafragma, uso cremas, pero esto estropea la flora vaginal. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy agresivo. Y luego también antibióticos. Cuando utilizamos antibióticos por alguna razón, un tratamiento de odonto o antibiótico en general, una neumonía o lo que sea, eso hace que yo estoy actuando contra ciertas bacterias, pero también estoy actuando contra las bacterias buenas de la microbiota vaginal y me la estoy cargando. Y eso obviamente hace que el pH se desajuste y las otras bacterias se aprovechen de esta situación, con lo cual típicamente aparecen infecciones por hongos. Sí, qué bien, cuántas cosas nos estás contando, ¿no? De qué no hacer para no dejar la zona indefensa, ¿no? No quitar la propia protección natural. Sí. Los geles, no es interesante usar demasiadas veces geles. Yo hay veces que recomiendo simplemente enjuagarse en el bidé con agua y alguna gota de árbol del té, un poco como así para desinfectar si queremos, y si tenemos que usar geles, que sean geles con un pH entre 4,5 y 5.
depende de la fase de nuestra vida en la que estemos. Si estamos ya en el climaterio, no hace falta que sea tan ácido, podemos estar un poquito más arriba, ¿no? Y hay geles para todas las edades. Y luego otro truco importante es cuando me siento un poco irritada, que noto que se está desfasando la flora y está empezando a dar un amago de infección, si yo me lavo con agua y bicarbonato, eso hace que el pH de la vagina cambie y eso crea un aumento de la defensa frente a la cándida, porque la cándida necesita un pH por debajo de 4 para crecer. Si yo el pH lo subo con bicarbonato, con lavados de bicarbonato en el bidet, pues la cándida ya se encuentra en un ambiente que no es el suyo. Por lo tanto, estoy ayudando la flora vaginal a través de un sistema casero muy sano y nada agresivo. Goya, y en este caso, ¿cuánto bicarbonato añadimos? Un par de cucharadas soperas en un bidet y luego no hace falta lavarse especialmente, o sea, me dejo allí en remojo un poquito. Vale, estupendo. No hace falta que sea intravaginal, no hace falta hacer lavados internos con bicarbonato, simplemente estar allí y entra normalmente por contacto. Estupendo. Pues mira, qué manera más sencilla, ¿no? Más fácil. Claro, Estupendo. exacto, sí. Respecto a la higiene, creo que te he dicho las cosas más importantes. Habíamos mencionado antes la ropa apretada, muy ajustada, que no es sana, porque eso también deja allí una zona muy húmeda, una zona muy peligrosa, ¿no? Simplemente por la misma congestión y por los mismos pantalones. Ropa interior, obviamente siempre de algodón, importantísimo. Salva slip, fuera, no se usan los salva slip. O sea, es bonito escuchar también cómo drena nuestro cuerpo y cómo salen nuestros líquidos. Entonces, no le veo la necesidad de capturarlo en un salva-slip. Si tenemos que usar el salva-slip, pues por lo menos que sea estos ecológicos, con un algodón respetuoso de los genitales. Lo mismo con las compresas, que las compresas sean ecológicas, es muy importante. Estas de Levax o de las marcas del Mercadona son y por favor que no compréis con perfume, lo que me faltaba, para agredir todavía más. Eso es contra la naturaleza. El flujo vaginal no huele a nada o no tenemos que perfumarlo. Huele a nosotras. Me gusta la actitud que pones, las palabras que pones. Vamos a reivindicar, porque suele ser una zona que se dice, no es que la vulva y la vagina son muy sensibles. En realidad, ¿no? En realidad están muy preparadas, ¿no? para poder afrontar cualquier dificultad que haya. Lo que pasa es que los hábitos así cotidianos son proclives, ¿no? a provocar que haya estos desarreglos, pero son mecanismos muy bien diseñados. La vulva y la vagina están muy bien pensadas para que se puedan defender, ¿no? Solo que las agresiones son muy grandes. Y luego esto, hay un mandato todavía de que hay que estar secas y nosotras no somos secas, nosotras tenemos ciertas humedades y me gustaba cómo lo expresabas, ¿no? Y hay un lenguaje, la vagina nos está contando, ¿no? Y está bien poder escuchar esto. Gracias por decirlo así. Sí, me gusta muchísimo porque te da la posibilidad de saber cómo estás funcionando y también de normalizar flujos que consideran como sucios, ¿no? Yo muchas veces, obviamente viene gente en la consulta, vienen mujeres con esa idea de que, ahí tengo la regla, qué asco. Y le digo, no, mira, a mí no me importa para nada, a mí cualquier flujo me parece natural. Y estoy acostumbrada al líquido amniótico, estoy acostumbrada a flujo vaginal, a la menstruación, me parece increíble, me parece muy bonito. Entonces, no tengas ninguna vergüenza de enseñar porque es natural, es nuestro, es otra cultura que hace falta un poco cambiar, ¿no? Así, Sí. 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 Y Gaia, una pregunta, hemos dicho antes, ¿no? Nos decías, en cada etapa de la vida el flujo es diferente. Por ejemplo, no vamos a tener el mismo flujo en el climaterio según avanzamos hacia la menopausia que en los primeros años de ciclo, por ejemplo.
Y algunas compañeras de las clases de yoga me dicen, joder, yo estoy como se me están separando ya más los ciclos, pero sigo lubricando, sigo teniendo flujo y me sorprende porque pensaba que esto ya era el desierto, que esto es otra cosa a regenerar, ¿no? Otro concepto. Es otro concepto, exacto. Porque las glándulas del Bartolino y las glándulas de los genitales externos, como hemos hablado antes, están estimuladas por los estrógenos. Es obvio que cuando ya no hay estrógenos porque los ovarios han dejado de funcionar, algún estrógeno queda y lo introducimos bien por la dieta, bien porque se produce a través de otros órganos, por ejemplo la grasa, pero los estrógenos en el climaterio, en la menopausia ya no son tantos como para producir una hidratación y nutrir los genitales. Entonces, cuando ya estoy en la menopausia, es decir, ya he transitado y llevo meses y meses sin la menstruación, eso significa que los ovarios han dejado de funcionar. Entonces allí me encuentro con otra situación y con otro ambiente vaginal. Pero cuando estamos transitando, en este tránsito los ovarios están funcionando y están funcionando de una manera también un poco loca, porque es como que quieren demostrar de que todavía siguen fuertes y son los últimos coletazos. Entonces, hay veces que disparan de manera muy exagerada las hormonas, un poco como la adolescencia. Los ovarios están intentando ensayar en la adolescencia y por eso no funcionan de manera correcta y aquí ya trabajan de manera un poquito más descontrolada porque ya dentro de poco dejarán de funcionar y eso es normal, es el ciclo natural, pero eh, hay descargas hormonales que actúan en todos los órganos diana del cuerpo. Entonces puedes de repente tener un dolor de pecho, de repente puedes tener mucha secreción y eso no significa que sea una infección. Una infección vaginal se asocia a otros síntomas aparte del flujo, ¿vale? A picor, a mal olor, a flujo espeso, a otras cosas. Cuando yo tengo un flujo, aunque sea abundante, si no tiene más síntomas, es un flujo tuyo, que es natural y que luego variará. A lo mejor cambiando la alimentación podemos conseguir reducirlo un poquito o a lo mejor eh, simplemente con eh, cambios del ciclo menstrual, ¿no? Observando simplemente que yo tengo ese flujo en ese momento del ciclo. Sí, y hay compañeras que me dicen cuando estamos entrenándonos para el sangrado consciente que decimos, bueno, pues vamos a dejar solo el pareo sin ropa interior y entonces dicen, jolín, ahora me doy cuenta de cuánta información, ¿no? De cuánta vida hay en la vulva, pero como estamos normalmente con pantalón apretado, a veces vaquero, ¿no? Esto, ¿no? Ropa ceñida, o posturas también muy cerradas, pues toda esta zona parece que está más silenciada, pero en realidad más marginada, ¿no? Y cuando le dejas espacio, pues bueno, hay una riqueza de matices y también por lo que estamos hablando mucho que de construir y crear una cultura diferente, ¿no? Que acepte los fluidos, los flujos como algo natural de la vida, ¿no? Como consecuente de la vida. Sí, sí, venimos ya programados por cultura con estas limitaciones y inclusive fíjate que hasta hace unos años, después de un poco de mi camino y de mi crecimiento, a mí casi me daba vergüenza hablar de vulva en mi familia, es decir, en el ámbito médico lo acepto porque es un término bien, que es su nombre, pero luego cuando estaba en casa era como, uff, esto, ¿sabes lo que te digo? Y que me parece muy interesante también porque como ahora hago también preparación y cosas dedicadas a la educación sexual, pues cada cosa va con su nombre y hace falta normalizarlo. Se llama vulva, igual que esto se llama oreja, ¿no? Pero venimos como programados con estas limitaciones que hace falta desprogramar. Y entonces estas charlas, bienvenidas, porque damos la característica y los nombres a cada cosa de una manera... Mm, precisa, concreta, natural. Qué Eso bien. es. Y otra pregunta que suele aparecer mucho es la diferencia entre cistitis, vaginitis. Parece que todo es vaginismo, es como estos conceptos y nos los puedes colocar un poco. Es importantísima esta pregunta porque
muchas veces nos autocuramos, nos automedicamos y entonces asociamos algunos síntomas a algo que me he inventado y que parece que, entonces, como la uretra está muy cerca de la vagina, pues hay veces que yo pienso que es una cistitis, pero es una vaginitis, o al revés. Bueno, al revés es más difícil. Entonces, cada conducto tiene sus síntomas y sus características y también su tratamiento. Y es importante saber diferenciarlo porque cuando yo me imagino que tengo una cistitis y me tomo el antibiótico de la cistitis, estoy cambiando mi flora vaginal. Los lactobacilos se alteran, entonces estoy machacando otra zona, otras bacterias. Entonces, o de verdad es una cistitis, que hay también remedios naturales para combatirla, o si no es una cistitis, es inútil tomarse antibiótico por si acaso, porque es agresivo ese tratamiento, aunque sean 1 o 2 sobres, altera la flora vaginal. Entonces, la cistitis normalmente se manifiesta con un dolor más hacia arriba, más una sensación de ir al baño a hacer pis y no estar satisfecha. Al rato tengo que volver. Hay veces incluso que sale alguna pequeña gota de sangre, pero lo más importante es esa sensación como de urgencia, de tener siempre la necesidad de hacer pis, pero luego no hago nada, ¿no? Y es un dolor más hacia arriba, más hacia, incluso en el pubis, ¿no? Pero mucho más arriba. Y no se asocia a ninguna secreción. Cuando tengo una cistitis es un tema solamente de uretra, el meato uretral. Cuando tengo una vaginitis es otra cosa, es una sensación de inflamación, de picazón, de picor, de edema, se edematizan los genitales externos porque hay una respuesta inflamatoria que llama células de defensa para que el cuerpo reaccione produciendo más linfocitos, etc. Entonces, cuando tengo una vaginitis, los síntomas son los que hemos dicho hasta ahora, un flujo diferente, con un mal olor, con un picor, con edema, y eso ya requiere otro tratamiento, que puede ser un tratamiento natural para intentar cambiar el pH y actuando sobre el pH como consecuencia los bacilos de Döderlein se reactivan y aumentan las defensas. Puedo actuar con probióticos vaginales orales para fortalecer los lactobacilos, el crispatus, que es el principal componente de la flora vaginal. Entonces hay comprimidos de lactobacillus crispatus que sirven para ayudar esas defensas, o hay veces que es necesario intervenir con antimicrobianos, antibióticos, pero específicos para cada infección, y depende de cuál infección sea, porque no es siempre solamente cándida. Hay tricomonas, hay Gardnerella, hay clamidia, hay otras patologías que se manifiestan de manera diferente. Entonces allí sí que es importante ir a que el profesional controle y diagnostique. Y de nuevo, qué importante la escucha, ¿no? En esta zona que a veces parece que está como acartonada, que no notamos bien, ¿no? Cómo es, y poder distinguir, ¿no? La localización, si notamos inflamación, si es más adelantada, si es más atrasada, y luego esto, ¿no? Que cada síntoma está expresando un desequilibrio que necesita un tratamiento diferente. No podemos hacer lo que nos sirvió hace 3 meses o lo que nos ha contado la vecina, sino que cada una necesita, ¿no? Poder afrontarlo con un tratamiento específico para cada una. Sí, cuando es necesario el tratamiento específico. Hay veces que con remedios naturales conseguimos paralizarlo, entonces no está de más probar con baños de bicarbonatos o con zumo de arándanos para la cándida en un caso o para la cistitis en otro. Esto no está de más, pero hay infecciones, por ejemplo, que se manifiestan con síntomas un poco ambiguos, entonces en ese caso sí que merece la pena que el profesional ayude. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tricomonas, que es una infección, no es muy frecuente, pero el tricomonas da típicamente una sensación casi de cistitis.
da una sensación en la uretra, pero es una vaginitis que la tengo que curar como vaginitis, no como cistitis. Es muy importante eso. Hay que ser muy bien. Vale, pues creo que tenemos las preguntas ¿no? Hemos respondido a las preguntas que nos habíamos propuesto. A mí me gustaría incidir en esta idea de que tanto la vagina como la vulva son partes de nuestro cuerpo que son saludables, que si dan esta sensación de fragilidad es por el estilo de vida que llevamos, que tanto el estrés, a veces es la sequedad ambiental. No sé cómo influye el alcohol y el tabaco en esta zona, si lo hace o no especialmente. No sé si tienes una Sí, hipótesis. sí, el tabaco, hay estudios que demuestran que el tabaco altera el pH vaginal y altera también el sistema de defensa de la microbiota vaginal. La microbiota vaginal actúa en diferentes maneras. Con el pH actúa también adheriendo al epitelio vaginal y de esta manera impide que haya un asentamiento de otras bacterias. Hace como una especie de película dentro de los pliegues vaginales. Y luego funciona también produciendo células de defensa frente a diferentes patógenos. En este caso sí que hay estudios muy claros que dicen que, por ejemplo, el tabaco cambia el pH y favorece el desarrollo del papiloma, que es un virus que se anida en el cuello del útero y que luego, si no se diagnostica a tiempo, puede, en tiempo muy, muy dilatado, muy lentamente, pero puede llegar a desarrollar una displasia, una alteración del tejido, hasta incluso un cáncer. Así que el tabaco se desaconseja en estos casos en general, pero en estos casos concretos no creo que esté relacionado a vaginitis de cándida, etcétera, pero sí que el alcohol está relacionado a vaginitis, sobre todo por cándida. Alcohol y obviamente todo lo que está relacionado a los azúcares. Bueno, la cerveza, el azúcar, las personas diabéticas que no tengan la glucemia bien controlada, porque hay un exceso de producción de azúcar en las células epiteliales de la vagina. Ese azúcar es el que utiliza el bacilo de Doederlein, la microbiota para fermentar y cambiar el pH. Pero claro, si tengo demasiado azúcar, fermento demasiado, entonces el pH me cambia y de 4,5, donde tiene que estar normalmente, ya me baja a 3,5, 4. Y la cándida se aprovecha y empieza a proliferar. Porque no sé si ha quedado claro, pero la cándida y todas las microbias están en la vagina, no Sí, entran no sé dónde. O sea, pertenecen a la flora vaginal que está en equilibrio con los bacilos vaginales de Doederlein. Entonces, cuando este equilibrio se altera, alguno se aprovecha y crece. Por eso hace falta cuidar mucho la flora vaginal y los bacilos y controlar el pH. Pero no sé si había quedado claro. claro. La Sí, no, cándida está en la flora vaginal. sí, no sé si ha quedado claro, lo aclaramos. Ahí congelada. Hay muchas agresiones que hacemos inconscientemente a este equilibrio. La vagina sabe cómo mantenerse, la vulva sabe cómo mantener equilibrio, pero son hábitos cotidianos los que están haciendo que se desequilibre. Mira, hay una pregunta, hay una de las compañeras que dice que siempre tiene infección de orina. Pues habría que ver, ¿no? Si hay algunos de estos Claro. hábitos. Prueba a decirme cuántos años tienes y luego sí, hay unos hábitos que hace falta corregir. No es normal que tengas siempre infección de orina. Hay alguna bacteria que encuentra la facilidad en anidarse en la vejiga. En línea general, eh, para prevenir las infecciones de orina, sí que el extracto de arándano funciona muy bien. Se usa mucho también cuando hay infecciones de orina, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido radioterapia vulvar, que ha secado la piel y que provoca microúlceras que luego a su vez pueden provocar. Vale, en tu caso, que veo aquí 23 años, obviamente no está relacionado a sequedad.
hace falta investigar si a lo mejor estás utilizando anticonceptivos orales que pueden favorecer las infecciones de orina por el cambio del estrógeno. Hace falta investigar tus hábitos, si por ejemplo está relacionado a relaciones sexuales después del coito o si está durante todo el ciclo. O sea, hace falta un poco investigar y así como idea en general, de momento intenta usar el extracto de arándano que existe en zumo, que además si lo tomas en zumo te obligas a beber para de alguna manera limpiar las infecciones de la uretra y de la vejiga, ¿no? Si te obligas a ir muchas veces al baño pero con mucha cantidad de orina, eso ayuda a limpiar por dentro. Qué guay. Qué Sí, bien. no, no es normal. 5 años sin parar no es normal. Luego, incluso hay veces que la bacteria se ha hecho resistente a antibióticos, entonces ya tenemos que tirar de otra herramienta, vacunas, etcétera. Pero cada caso hace falta un poco Sí, colocarlo en hace falta su más datos. Habría que investigar. Muy bien, pues aquí lo tenemos, lo tenemos genial. Gaia, muchas gracias de nuevo. Me gustaría que nos contaras dónde te encontramos, dónde estás. Bueno, me encontráis en internet, ponéis Gaia Ginecóloga y Madrid y aparecen las webs. Aparece mi web que es www.gaiazochi.com, que se escribe raro, con lo cual si ponéis en Google Gaia ya aparece Gaia Ginecóloga, si no aparece la Tierra. Y luego estoy en el Centro Empatía, que es www.centroempatía.com, que se escribe con Z, como Zen, para dar esta sensación como de tranquilidad, que es lo que intentamos aportar en las consultas y a nuestras vidas también. Estupendo. Qué bien, qué maravilla. Pues muchas gracias por apoyarnos para ser más protagonistas de nuestra salud, para normalizar nuestros propios procesos, tener más información y más curiosidad. Así que encantada, feliz como siempre, Gaia. Muchísimas gracias a vosotras por acompañarme y por escucharme y espero vernos pronto. Hasta la próxima y Gracias, felicidades, Rosa. feliz aniversario. 4 años es una Gracias, maravilla. gracias. Un Que vaya abrazo. muy bien. Un abrazo. Adiós. Sí, pues es alguna curiosidad. Si quieres que tratemos algún tema en concreto, avísame y en breve ya estaré tramando los siguientes. Quiero poner en las manos de todas este privilegio que tengo de conocer tantas, tan buenas profesionales de áreas tan diversas y esto propiciar que podamos tener ciclos más informados. Esto nos va a dar más conciencia de nosotras mismas, nos va a ayudar a evitar cosas que estamos haciendo que no nos damos cuenta, que no están interfiriendo en nuestra salud. A ver aquí. Y esto, pues nos vemos en breve. Te envío un abrazo. Ojalá estés muy bien.